Hola, ¿cómo están? Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Gracias al grupo de alabanza por llevarnos a su presencia. Am, yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos han dudado de la bondad de Dios en sus vidas? Muchas veces existe la percepción en nosotros de que no debemos dudar, que siempre tenemos que estar en fe. Pero yo me pregunto si alguno de ustedes como yo han dudado en un momento difícil, en un momento en la cual pasaron por algún divorcio, en un momento en la cual no teníamos que comer y en un momento en la cual hemos experimentado algo difícil y que no parecía justo, que no parecía realmente correcto. Tal vez alguien te hizo daño, te agredió. Pudo haber sido alguien, esa persona que tienes al lado que te traicionó. O alguien que amabas demasiado murió. Y te haces esta pregunta que hoy vamos a estar hablando: ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Es una pregunta que nos hacemos los que vamos a la iglesia, los que no vamos a la iglesia. Y hoy comenzamos la serie Tengo una pregunta. Y esta serie vamos a estar hablando de las diferentes preguntas que tú y yo nos hacemos, como mencioné, dentro y afuera de la iglesia. Y a veces decimos, ¿dónde está Dios en ese tiempo? Y vamos a estar haciendo la comparación de Gedeón en Jueces 6, si lo pueden ir buscando. Y quiero que comencemos leyendo el versículo 12 y el versículo 13. Y dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Gedeón se hizo esa pregunta hace miles de años atrás, y nosotros al igualmente nos hacemos esa pregunta. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿te has hecho esa pregunta? En algún momento de sufrimiento, en algún momento de una situación bien difícil, ¿te has hecho esa pregunta de decir, ¿por qué permitió Dios que esto sucediera? Cuando realmente Él es un Dios amoroso, un Dios que tiene el control total, ¿por qué pasó? Los israelitas estaban descorazonados por la continua opresión de los madianitas. Y para muchos como Gedeón, lo que estaba pasando realmente pues no tenía sentido. Y se preguntaban realmente si Dios estaba con su pueblo. Habían oído las historias del poder de Dios, pero como nunca habían visto desplegado, dudaban realmente de su presencia. Por eso Gedeón preguntó al ángel del Señor: ¿dónde están todas tus maravillas que nos contaron nuestros padres? Él preguntó con un modo de desesperación al ver las circunstancias. Realmente no estaba viendo ninguna evidencia de que Dios estuviera allí. ¿Por qué sucedió esto? Durante años me sentía como Gedeón. Me preguntaba por qué sucedían tantas cosas difíciles en mi familia, cuando se supone que Dios es un Dios amoroso y tenía el control. Cuando la gente me decía realmente que Dios me amaba,
Y yo pensaba, si Dios me ama, ¿por qué nos pasa esto? En mi infancia, mi papá era pastor de la iglesia bien pequeña. Si pueden ver, si pueden poner la foto. Ha llovido, pero ha llovido bastante. De una iglesia bien pequeña. Y en la iglesia que él estaba, nosotros vivíamos lejos. Y los que son de Puerto Rico, es de Morovis a Gurabo. Así que era bastante lejos. Y era bien difícil económicamente porque quien le pagaban a mi papá en ese tiempo eran $800 mensuales. Imagínense con un niño chiquito, un niño enfermizo, y tuvimos en el transcurso, si pueden ver, ahí estaba bien contento. Tuvimos que por 6 meses tener que comer macarrones con queso porque realmente no había nada que comer. Y yo le decía a Dios, ¿por qué está pasando eso? En mucho tiempo que mi papá le seguía, yo me preguntaba, pero ¿por qué si esto estás siguiendo al dador del oro y de la plata? ¿Por qué nosotros estamos pasando por tantas situaciones? Era un niño enfermizo con asma. Me pasaba meses en los hospitales. Y luego mi mamá también. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué seguimos pasando por tanto? ¿Por qué? ¿Por qué si tú eres el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cual te podemos adorar? ¿Por qué yo sigo y mi familia sigue pasando por tanta dificultad? Y le preguntaba yo a mi papá, papi, tú que eres el pastor, dime, ¿tienes alguna contestación? Veo a las personas que no sirven a Dios, que no le siguen a Dios, que están en el mundo y tienen tanto dinero que tienen para comer y nosotros no tenemos sirviéndole al Rey. ¿Por qué nosotros seguimos pasando por esa dificultad? En ese tiempo yo estaba convencido de que un Dios bueno no podía amarme y verme sufrir a la misma vez. Y muchas veces me pregunté el por qué. En Jueces 6, 14 al 16 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le dijo a Gedeón que fuera con sus fuerzas a salvar a Israel. Gedeón señaló correctamente porque él tenía pocas fuerzas. Era alguien sin importancias. No tenía la capacidad de poder hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Pero la respuesta que marcó la diferencia es que Dios le dijo, yo estaré contigo. Él te dice, mi fuerza es suficiente. Así que no se necesitaba la fuerza de Gedeón. Lo que se necesitaba es que el poder de Dios y Dios esté con él para que pueda pelear la batalla. Porque Dios estaba con él, podía derribar al enemigo.
Y lo que fuera cierto para Gedeón, también es para ti y para mí, iglesia. Porque nosotros realmente no podemos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestras fuerzas no son suficientes. Y lo sigo diciendo, Dios es suficiente. Confía en Él. Y algo de los puntos que quiero que vean esta tarde es que su palabra nos conforta. Y quiero continuar la historia. En ese tiempo veía cómo Dios usaba a mi papá, cómo personas venían a los pies de Cristo. Y mi familia siempre conmigo, apoyándome en mi enfermedad, en mis situaciones. Y dándome ese amor incondicional. Y durante el transcurso de mi vida seguí aprendiendo y viendo que no es culpa de Dios. Que vivimos en este mundo caído, que hay mucho pecado. Y que dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicción. Pero Dios dice, yo he vencido al mundo. Veía dentro de todo cómo Dios estaba conmigo. Y usaba el sufrimiento para demostrar su gloria. Pero como en ocasiones cuando tenemos altas y bajas, en ocasiones igualmente venía y hacía esa pregunta, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué a alguien que no hizo nada malo le sucede algo tan trágico en su vida? Y es esto difícil de poder responder porque realmente muchas veces no vamos a querer oír la respuesta. ¿Por qué pasan las cosas malas a las personas buenas? Y en verdad realmente no estamos hablando de nosotros mismos. Realmente tenemos que entender que las escrituras dicen que realmente no somos personas buenas. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Y muchas ocasiones hemos fallado a las expectativas de la gente. Por tal razón, hemos herido a alguien. Hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho. Hemos hecho cosas que desearíamos no haber hecho. Y de hecho, el único que ha vivido esto realmente de ser la persona buena, ¿quién es? Jesús, que es el Hijo de Dios, que nunca nos va a fallar, que en Él encontramos la verdadera respuesta. Y quiero que se lleven que el Señor está contigo. Cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, cuando entendamos y vemos y decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Y muchas veces el enemigo quiere que podamos desconfiar de quién es Dios, del amor de Dios sobre nosotros. Que pongamos esas dudas sobre sus promesas que nos dicen en su palabra. Quiere que podamos dudar de esa bondad y exijamos nosotros esas pruebas de amor. Si Dios me ama, ¿por qué sufro? Y como dijo Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucedió esto? Esas afirmaciones nunca deberían llegar un sí delante. La presencia y el amor de Dios están garantizados para los que están en Cristo Jesús. Cuando muchas veces preguntemos y contemos y cuestionemos, ¿qué nos pasa? Recordemos el carácter de nuestro Padre. Debemos mantenernos firmes en su verdad
en las Escrituras. Nosotros sabemos si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando predicamos la vez pasada, ¿qué dijimos? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque estés pasando por el sufrimiento, aunque estés pasando por algún problema, el Señor te dice, yo estaré contigo. No es que en este mundo no tendremos aflicción, pero tenemos al que venció al mundo. Y dice en Mateo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por amor a Dios envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Realmente, iglesia, nada puede separarnos del amor de Dios. Si tú le buscas, cada prueba que tú soportas o has pasado, debes ver las manos amorosas de nuestro Dios durante el proceso. Que es difícil, lo es difícil. Y durante la historia todo eso pasó. Dios me había llamado al pastorado, le dije que no por todas las situaciones, después le dije que sí. Y cuando le dije que sí, ahí en ese mismo momento salió Sebastián Andrés. Y en ese momento otra vez, ok, otra prueba más, pero esta está demasiado fuerte. Así que, Dios mío, ya está bien. No, sigo cantando, sigo adorando, pero no puedo. Todas las escrituras, iglesia, nos aseguran que Dios está con nosotros y nos ama. Y muchos de nosotros conocemos esta verdad desde la infancia. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y tenemos que recordar que Dios nos ama. Esa frase realmente cambia todo. Cambia a dónde estamos, a dónde vamos. Nos orienta a ir hacia Dios. Cuando yo me baso y entiendo que Dios me ama, veo mi situación, que Él está conmigo. Veo que no importa lo que esté pasando, que en ocasiones va a haber dudas, que en ocasiones va a haber preguntas, pero Él está con nosotros. Cuando entregamos nuestros pensamientos, cuando entregamos nuestro corazón, entendemos que no hay ausencia, que Dios está con nosotros. En insistir, en lugar de insistir que Dios me responda, puedo realmente preguntarme, ¿qué está haciendo Dios en mi sufrimiento? ¿Qué realmente puedo yo aprender de esta prueba? Sé que eres un Dios fiel. Un Dios fiel sobre todas las cosas. Sé que eres un Dios que me ama. Y cuando tengo su presencia en mi vida, siento al Espíritu Santo. Sé que no me va a dejar. Y haciendo este mensaje, recordaba esta canción. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y recordaba su fidelidad en mi vida, en la vida de mi familia. Recordaba que tenía que creer en fe. Que su fidelidad va más allá de lo que yo puedo ver. Que su fidelidad va más allá de lo que yo tengo de frente. Su fidelidad pasa cualquier cosa de realmente nuestro entendimiento. Pero con esa nueva perspectiva, creyendo en fe, puedo encontrar durante el sufrimiento, puedo encontrar su paz. En ocasiones, iglesia, yo sé, es difícil verlo. Es difícil ver en ocasiones su amor cuando lo que tenemos de frente no son buenas noticias. Pero recuerdo que en mis aflicciones, en mi debilidad, Dios está conmigo. Y Él te dice, Dios está contigo. Y batallaba con el mensaje, porque le decía a Dios, ¿para qué quieres que recuerde? ¿Para qué quieres que recuerde el pasado? Y Él me dice, es porque yo soy tu presente. Y Él te dice en esta tarde, Dios es tu presente. Confía en Él, Él hará. Dios no ama el sufrimiento, Él te ama a ti. Él quiere caminar contigo a través de los valles oscuros. Él quiere caminar de tu mano. Dios está haciendo algo impresionante en ti. Y es por ti y a través de ti que tú puedes decidir. Gracias, hermano. Que tú puedes decidir y querer ese amor de Dios, abrazarte como ese Padre celestial que es, de ese amor incondicional que nadie te lo puede dar. Y finalmente en el versículo 24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y los llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom es igual, Jehová es nuestra paz. Al igual que Gedeón, Él te dice, yo estaré contigo, yo permaneceré contigo. Gracias, mi amor.
Entonces, ¿por qué permitió Dios que esto sucediera? A decir verdad, imagínense la pregunta que realmente tenemos que hacer. ¿Por qué Dios permitió que su único hijo fuera a la cruz del Calvario por ti y por mí? Fue inocente, nunca hizo nada malo. Asumió el castigo por nuestros pecados. El único que realmente es bueno, que sufrió por ti y por mí, renunció realmente a la gloria del cielo, nació en la pobreza, iglesia. Jesús fue rechazado, fue encarcelado injustamente, fue golpeado, torturado, colgado. En esa cruz. Y lo peor de todo es que Él era bueno. El inocente tomó tus pecados, tomó los pecados de este mundo para morir por Él, para que nosotros pudiéramos ser perdonados por la sangre. Jesús hizo todo esto por nosotros. Después de una vida perfecta en intimidad con el Padre, Jesús fue separado. Y Él hizo esa misma pregunta: ¿a dónde te has ido? Porque siento que me has abandonado. Dios, ¿por qué me has abandonado? No he hecho nada malo. Te he servido fielmente. Y Él sintió más dolor del que realmente podríamos sentir tú y yo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Lo hizo por amor a ti y a mí. Él envió a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, para perdonarnos, para librarnos del pecado y que nosotros podamos decidir: Señor, yo te necesito. Ya no quiero pecar más, yo quiero seguirte. Es lo mismo que Dios puede hacer por ti. Si realmente llevas asistiendo a la iglesia por un tiempo y realmente tú no has dado ese paso de decirle a Dios: Dios mío, yo quiero aceptarte como mi único Salvador. Ese paso que realmente es dejar nuestro pecado atrás y que nuestro Dios vive en nosotros. Ese paso que durante estemos por el sufrimiento, por el problema, como decía Leilani, he decidido seguir a Cristo. Y en esta tarde yo te voy a preguntar: si tú quieres aceptar a Dios como tu único y exclusivo Salvador, y entender que al igual que yo hemos pasado por diferentes sufrimientos, pero una cosa que yo aprendí durante el transcurso de la situación de mi hijo es que nunca sabemos
que en ocasiones hay gente peor que uno. Había un niño que le decía a mi esposa: yo me quiero morir, yo no aguanto más, en uno de los hospitales con Sebastián. Y su situación era mucho más difícil de la de mi hijo. Iglesia, recordemos que Dios está con nosotros en el sufrimiento. Y en esta hora, si tú quieres entregarte a Dios y decirle: Dios, ya no quiero pecar más, ya no quiero caminar solo, ya estoy cansado de estar con tanto problema, con tanta situación. Yo quiero decirte en esta tarde, realmente Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea viva en Él. Y yo quiero que en esta hora alces la mano alto. Queremos orar por ti. Yo sé que es algo diferente, que muchas veces lo hacemos cuando se acaba el mensaje, pero es algo importante, que esta prueba de fe es diciendo: estoy cansado, yo quiero aceptarte, yo quiero entregarte mis pecados, yo quiero entregarte todo lo que soy, y yo quiero que vivas en mí. Alza la mano alto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, en esta hora, si estás ahí, haz esta oración conmigo. Señor, en esta hora te acepto. Ya realmente no vivo yo, yo quiero que tú vivas en mí. Te entrego cada uno de mis pecados. Va a ser borrón y cuenta nueva, porque yo camino en ti. Gracias por perdonarme. Gracias por morir en la cruz del Calvario para darme vida. Y en esta hora, si tú quieres pasar hacia adelante a recibir oración, el altar va a estar abierto. En esta hora vamos a cantar Confío en Dios, porque Él es nuestro Salvador. Y vamos a recordar que Él nunca fallará. Que Él nunca fallará, iglesia. Adoremos a Dios en esta tarde.